Soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por Venezuela. Gracias al Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe Alegría por la invitación a compartir con todos ustedes este rato y hablar de lo que significa cómo se llevan los conocimientos de la neurociencia, se llevan al aula. Y por allí, bueno, evolutivamente, porque probablemente ustedes conocen del tema, hemos visto que hemos hablado de neuropsicología en el aula, neurociencias educativas, neurodidáctica, bueno, como una serie de términos utilizando siempre ese prefijo que se ha vuelto de moda y traído un problema grave, porque colocamos el prefijo y entonces ya todas las áreas se convierten en investigación científica. Tenemos que estar bien claro que el término ciencia hoy no lo entendemos solamente desde el punto de vista objetivo de laboratorio, de método científico riguroso, sino que de alguna manera todos los problemas o los temas humanos o de investigación que tienen que ver con el ser humano tienen que verse desde múltiples factores y, como se dice en estos momentos, con un saber complejo y hasta transcomplejo. Entonces tenemos primero que, para hablar del tema de neurociencia, el que se considere neuroeducador, pues tiene que entender todo lo que ha ocurrido en el mundo de la investigación de la neurociencia para conocer lo que hoy tenemos como conocimientos del cerebro, desde las estructuras macros del sistema nervioso que pueden verse o que se pueden identificar a simple vista con ciertos exámenes, como el funcionamiento de la parte mecánica del cerebro o las estructuras más profundas de cómo se produce el lenguaje y cómo se produce la comunicación, o cómo los cinco sentidos pueden ser representados o hacerse metarrelatos de cómo ocurren en el cerebro. Pero hay unos temas específicos que costó mucho para que entraran en la neurociencia y que son más recientes gracias a los aparatos que se han descubierto para comprender mejor en el cerebro, hasta llegar a lo que llamamos nanotecnología, que nos permite entrar en el mundo de los neurotransmisores o cómo ocurre en términos de la sinapsis o en ese mundo que no es solamente el mundo microscópico que vio Ramón y Cajal cuando se maravilló con las neuronas, sino que es todavía un conocimiento que nos permite ver cómo una simple sonrisa puede producir dentro de mi organismo un chorro de dopamina o de serotonina. Eso gracias al conocimiento de las neurociencias cognitivas, que profundizaron en lo que ocurre en términos conductuales, lo que ocurre en términos biológicos y cómo había que superar el reduccionismo de la biología para comprender al ser humano. Por supuesto, los docentes tuvimos que entrar y establecer puentes entre la neurociencia y lo que ocurre en el aula. Y lo más hermoso es que en ese transcurrir de ese puente no solamente lo recorrimos nosotros, los educadores que fuimos al mundo de la neurociencia, sino también que neurocientíficos han ido al área del aula, y compartir de conocimiento es lo que tenemos hoy, que nos parece fascinante. La pedagogía, definitivamente todo maestro tiene que conocer del órgano con el que trabaja. Es decir, hasta hace poco solamente los de educación física o los de educación especial veían una materia de neurofisiología o de algo del cerebro, pero el resto siempre trabajamos con teorías pedagógicas, filosóficas bien profundas, y hasta tenemos, como dice Marina, un bosque de teorías pedagógicas que pueden hacer que cualquier docente se pierda. Pero habíamos dejado un tema que es muy importante, es decir, hoy no podemos concebir la pedagogía sin el conocimiento del cerebro, que es el principal órgano en el que se procesa y que se produce el aprendizaje. Por eso hoy hablamos de neuroeducación y hemos acordado, como es el término entre todos los que hemos trabajado e investigado en este área, que es el término más adecuado. Pero cuando hablamos específicamente de lo que ocurre en el aula, de las prácticas, de las estrategias de evaluación, de las estrategias para mejorar los procesos cognitivos, o incluso hoy para enfrentarnos al mundo de la inteligencia artificial, estamos hablando de neurodidáctica.
Cuando queremos comprender la neurociencia y cómo ésta puede llegar a mejorar el trabajo del aula de cualquier docente, entramos en un mundo maravilloso, porque además conocer el cerebro y todo lo que ha pasado históricamente, como los hitos en esos periodos en que el hombre ha intentado conocer el cerebro, la caja negra para en algunos momentos de la historia conocer el caso de Phineas Gage, que es uno de los más contados en términos del cerebro, ese hombre que una varilla, él era minero y que le atraviesa el pómulo y le hace un daño precisamente en el lóbulo frontal. Y a partir de allí tenemos ahora una idea de lo que ocurre en esa área del cerebro, pero que ahora lo tenemos más claro, pasando porque al principio los nombres de las partes del cerebro tienen apellidos de médicos, como el área de Broca, el área de Wernicke, y que en términos siempre la patología nos llevaba a conocer que ese daño cerebral causaba ciertas consecuencias en el organismo. Y eso nos llevó como a aquel principio o gran problema de la neurociencia, que era entre el localizacionismo, es decir, que nuestras estructuras cerebrales tienen funciones específicas, pero que si la estudiamos solamente así o la creemos que esas funciones están aisladas, nos quedamos como en esa época, en esa disyuntiva sobre cómo una función local puede hacer la globalidad de la conducta humana. En ese camino y en ese trayecto de conocimiento de la neurociencia, uno queda fascinado porque la explicación de cómo cada sentido humano, sobre todo los 5 sentidos externos, funcionan. Es decir, es maravilloso comprender cómo simplemente una onda que va a través del espacio puede hacer que los huesitos de la estructura del oído mande señales eléctricas, que estas señales eléctricas se convierta después en señales químicas y que de alguna manera una palabra que es una simple onda llega a mi cerebro y yo la puedo codificar y entenderla, y así podemos hablar de los olores y de las imágenes hasta entender entonces lo que significa la propiocepción o la nocicepción. Es importante hablar que ese conocimiento biológico tuvo también que recurrir a los avances del conocimiento de lo que evolutivamente le ocurrió al humano, porque definitivamente la neocorteza brillante que tenemos ahora en este ciclo y que de alguna manera nos hace ubicarnos como el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, pero que hoy no podemos negar que nuestra presencia en el planeta es producto de todo un viaje biológico que ha hecho el organismo para tener esta perfección de la que hoy gozamos y que nos sentimos felices. En la lámina podemos ver 10.000 años para la evolución del neolítico, para llegar, imagínate, desde el Australopiteco hasta el periodo neolítico y la aparición de la agricultura, hasta llegar posteriormente al Paleolítico superior, donde aparece el arte, cuando por primera vez plasmamos en el hueso, en el barro, la pintura, las imágenes. ¿Y por qué digo esto en términos de lo que estoy hablando de biología y de evolución? Porque es maravilloso, según algunos autores, y a mí me parece muy, muy importante, que el arte, esa conexión con el arte, ese salto cuántico, cuando llegamos a sentirnos como unos seres aparte de la naturaleza. Quizás algunos lo explican como el contacto con el yo, lo que soy como persona, y me separo del resto de la naturaleza. Es bien importante para entenderlo, porque fíjense ustedes todo lo que ocurre casi 170 millones de años en términos evolutivos, para que apenas en 1948 nosotros hayamos redactado la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y eso es gracias definitivamente a esa evolución del lóbulo frontal que nos ha permitido entender que con las limitaciones que tenemos necesitábamos una neocorteza brillante para no tener tantos problemas y poder sobrevivir a todos los obstáculos que hemos tenido como humanos en el planeta.
Los primeros acercamientos de la educación sobre los conocimientos de neurociencia trajeron ciertos convenientes en términos de comprensión, porque bueno, siempre se quiere traer algunos conocimientos de manera lineal al aula. Y claro, tenemos que comprender que muchas de las investigaciones de neurociencia vienen de la patología y el mundo educativo, aunque tenga áreas y especialidades que se dedican a atender niños con algunas limitaciones en términos cognitivos o en términos del desarrollo cerebral, también tenemos que pensar que lo ideal es que tenemos que atender a un cerebro humano que está plenamente en el ejercicio de sus funciones y que la escuela de alguna manera se construye para que todos podamos participar de manera integral. Entonces, uno de los temas que trae la neurociencia en esa primera parte es explicar los neuromitos. Y de hecho, hay más de 100 neuromitos. Y en distintas áreas del saber también hay otros mitos que son limitantes. Nombro tres para que ustedes le puedan buscar otros en los que hemos crecido en estos últimos 20 años, donde la neurociencia ha tenido más fuerza. El más famoso es el neuromito de cerebro izquierdo, cerebro derecho. Y yo me acuerdo que yo fui uno de los docentes que hacía actividades para demostrar que incluso la organización del aula tenía que responder a lo que mi cerebro izquierdo captaba y a lo que captaba el hemisferio derecho, o que de alguna manera se dijo constantemente y se repitió, y algunos todavía lo repiten, que la parte creativa, la parte que imagina, que sueña, que hace innovación, es totalmente una producción del hemisferio derecho, mientras que toda la producción matemática, de ingeniería, está en el lado izquierdo. Hoy podríamos decir que las habilidades CEL, según esta teoría, están toda, el desarrollo socioemocional estaría totalmente en el lado derecho y las habilidades STEM estarían totalmente desarrolladas en el hemisferio izquierdo. Pero por eso, de alguna manera, la palabra arte tuvo que sumarse a las habilidades STEM y algunas características lógico-matemáticas tienen que estar superpuestas o que influyen en todo lo que tiene que ver en las habilidades socioemocionales. Ese es el primer mito que hay que, o que de alguna manera se estableció, que nuestro cerebro siempre actúa como un campo minado, nunca actúa dividido, y que lo que explicó los autores que descubrieron los planteamientos de un cerebro dividido lo hablaron o lo descubrieron en términos de la patología. Y aunque tenga consecuencias, porque si tenemos que pensar en la localización de ciertas funciones cerebrales y de funciones separadas entre ambos hemisferios, no podemos entonces crear una estructura de aprendizaje o una teoría de aprendizaje bajo este neuromito. El otro neuromito, que bueno, que se hicieron grandes, hasta maratones de gimnasia cerebral, sobre todo los ejercicios que correspondían a la línea media del cuerpo, y bueno, se aseguraba que de alguna manera había que hacer que ambas manos tuvieran las mismas destrezas, y hasta se utilizó el término que históricamente, bueno, de alguna manera ha sido mal usado, como que ser diestro significa utilizar la mano derecha, cuando la palabra diestro más bien tiene su origen en la palabra destreza. Entonces tenemos ese primer juego de palabras tan peligroso como que los diestros son los de la mano derecha, y los sin destreza, que serían los siniestros, los de la mano izquierda. Esa explicación es muy cómica. Y el otro gran mito que hay que superar es el mito del uso solamente de un porcentaje de toda la capacidad cerebral, y que sería imposible, como en el caso de la película Lucy, que el hombre gastara toda su energía en términos de conexiones neuronales en un momento, y que eso jamás va a producirse. Definitivamente utilizamos todas las capacidades cerebrales de acuerdo a nuestro contexto cultural y a todo el desarrollo humano al que nos enfrentamos. Bueno, esos son tres, porque todavía hay mucho. El mito de los periodos críticos de desarrollo humano, por ejemplo.
Entremos en materia. ¿Cómo podemos llevar el conocimiento de la neurociencia, que además es complejo? Y es complejo porque tenemos primero como 5, 6 o 7 áreas de aprendizaje que hacen un solo conocimiento. Anatomía, neuroanatomía, química cerebral, conducta y cerebro, evolución, y además en términos evolución ahora aparece la genética evolutiva, que está trayendo unos grandes elementos del saber al área del cerebro que están impresionando definitivamente a los neurocientíficos, a educadores, a psicólogos y a todos los que estamos entrando en este mundo, como por ejemplo identificar los alelos en la estructura del ADN que son responsables, por ejemplo, del conocimiento científico. En qué momento de la historia del hombre empieza a estructurar un pensamiento científico que le permite experimentar y además crear este conocimiento a partir de un método que le permite llegar a tener certeza sobre ciertos saberes, o cómo un ser humano produjo las sinfonías en términos musicales, o cómo habla Howard Gardner, la cristalización de cada una de las inteligencias para no reducir el concepto de inteligencia a una o a dos o a tres áreas del saber. Finalmente, mi investigación me llevó a construir un cuerpo teórico de neurociencias educativas, que además yo digo contextualizado, porque definitivamente yo creo, como creen muchos neuroeducadores, que el conocimiento neurocientífico tiene que identificar el contexto para poder actuar con mayor pertinencia y adecuación a lo que está planteando el mundo científico de ese momento. Entonces, lo primero que yo presento después de investigar varios autores que en el momento de mi tesis ya habían escrito libros y habían hecho investigación en el área de neurociencia, como Francisco Mora en España, la doctora Blackmore en Inglaterra, Ana María Campos en Brasil y Argentina o Perú. En Colombia ya se había escrito sobre neuropedagogía, es decir, que en varios lugares del mundo el conocimiento sobre la neurociencia educativa estaba dando los primeros pininos. Pero en la mayoría de estos autores habían ciertos elementos de coincidencia. A partir de mi estudio creo ciertas categorías hasta hacer esta construcción que llamo un cuerpo teórico de neurociencias educativas. Entonces veamos como cada punto que tiene. Establezco componentes, ejes transversales hasta llegar a los elementos de aplicación en el aula. Este primer bloque que presento aquí en esta lámina corresponde a los componentes generales. En los componentes generales nos presentamos primero el contexto. Le explico por qué insisto en lo del contexto. Por ejemplo, nuestros cerebros en Venezuela estamos teniendo ahorita una dificultad con el consumo de ciertos alimentos, lo que trae como consecuencias que algunas áreas del cerebro no alcanzan su total desarrollo. Tuvimos un tiempo con una deficiencia de ácido fólico muy fuerte, y sabemos que algunos bebés, cuando falla el consumo de ácido fólico, no se desarrolla un área del cerebro que tiene que ver con el componente de lenguaje. El componente de lenguaje es muy importante para la lectura y escritura, pero damos gracias a Dios que todavía eso no está en la estructura cerebral. Luego, que todo ser humano tiene pensamiento complejo que se desarrolla en medio de un lenguaje y una cultura. Ya les hablé sobre lo que significa el arte. El ser humano, para poder desarrollar todo lo que tiene en este momento, utiliza un mecanismo de creatividad, la creatividad como proceso cognitivo superior. Las teorías de aprendizaje, a pesar de que no han utilizado directamente el conocimiento cerebral, nosotros podríamos explicar cada teoría de aprendizaje como un área de conocimiento del cerebro. Y para cerrar, yo creo que definitivamente la mayoría de los autores coinciden que el aprendizaje se tiene que producir en ambientes de bienestar. El segundo bloque de este cuerpo teórico de neurociencias educativa lo plantean las claves transversales. Es decir, que cada docente tiene que considerar de manera
transversal, ese concepto tan importante en educación, que lo presentó la teoría constructivista cuando se tenía que llevar al trabajo de las escuelas antes del planteamiento de la teoría que trabaja con competencias, establece que estas claves tienen que estar presentes en todo el proceso de aprendizaje, desde múltiples factores, es decir, transversa el conocimiento de una teoría de aprendizaje, transversa la estrategia de trabajo para que se produzca el aprendizaje dentro del individuo a partir de la estrategia externa que utiliza el docente, la estrategia de evaluación hasta llegar a los productos. Esas claves transversales tienen como primer elemento importante lo que es como la joya o lo que todo el mundo repite cuando habla de neurociencia. Nos referimos a la neuroplasticidad, ese concepto tan hermoso que entiende que el cerebro es maleable, el cerebro conecta y desconecta las redes dependiendo del proceso de aprendizaje. Entonces, toda nuestra experiencia, la experiencia de lectura, la experiencia de laboratorio, lo que vivimos a diario en la escuela, lo que ocurre en el recreo, las millones de transferencias que ocurren dentro del aula, mientras miramos, mientras olemos, mientras conversamos, mientras sentimos, como humanos, tienen que ver con procesos de movimientos de redes neuronales. Por eso el mecanismo siguiente del que tenemos que tener dominio como docente tiene que ver para conocer cómo ocurren, cómo se produce la neuroplasticidad. Y entonces tenemos que estudiar cuáles son los mecanismos neuronales, conocer que hay muchos tipos de neuronas, que nuestra neocorteza, nuestra brillante neocorteza está formada por ser capas de una arquitectura o citoarquitectura que tienen neuronas de Purkinje, neuronas que tienen forma de pirámide, neuronas que se organizan de manera horizontal, neuronas que hacen conexiones, el saber que tenemos 86 millones de neuronas y que cada una de ellas puede tener hasta 15.000 ramas dendríticas y que la conexión o el proceso eléctrico, químico que ocurre dentro de neuronas se produce en una misma dirección, que se abren millones de bombas sodio-potasio para que puedan liberarse neurotransmisores que dependen de las emociones internas o de los estímulos internos o de los estímulos externos para que se pueda producir todo ese chorro y esos cambios neuroquímicos dentro del organismo. Hay un planteamiento bien importante que tiene que considerar todo docente y es el concepto de neurodiversidad. Todo ser humano es un ser único e irrepetible. Y eso lo que establece o lo que entendemos es que el concepto de neurodiversidad no es solamente para un tipo de individuo con ciertas características, que ese fue un error cuando separamos y se habló en un principio de neurotípicos y neurodiversos. Tenemos que hablar que todo ser humano forma parte de la neurodiversidad a las que estamos expuestos. Y eso es lo que implica, lo que tiene que decir en términos de aprendizaje para ser un mejor docente, es que nosotros tenemos que individualizar el aprendizaje. Eso no implica que en un aula podemos tener 2 o 3 o 4 que tienen ciertas características que le permiten mejorar y hacer procesos de aprendizaje colaborativo, cooperativos, ¿verdad? Pero que también hay procesos que son totalmente individual y que muchos de nosotros necesitamos ese espacio de una enseñanza que también atienda mi dignidad, porque la dignidad tiene que ver con la neurodiversidad. Y cierro con todos los procesos cognitivos y que la teoría
de la psicología cognitiva en términos de explicar sendas teorías de aprendizaje basadas en la cognición, nos va a permitir ampliar porque es una clave transversal importante dentro de la educación. Ahora hablemos de los elementos. Y cuando hablamos de los elementos, ya nos estamos refiriendo en términos prácticos de lo que conocemos de lo teórico de la neurociencia que podemos establecer en el aula, aunque ya he dado varias pistas sobre ese trabajo que viene primero desde el contexto o la parte de los componentes, e incluso hay que considerar que los ejes transversales me dan idea de lo que tengo que hacer en términos prácticos. Pero vamos con 3 elementos que establece mi corpus teórico. El primero es que hay que verificar cómo nuestro cerebro humano necesita fuentes de energía para poder funcionar correctamente, y que esas fuentes de energía no solamente se refieren a nutrición, sino también que se refieren en términos de lo emocional, porque la nutrición es un proceso que no solamente tiene que ver con el alimento, sino también de la forma como lo prepara, cómo lo presenta, y si alrededor de la comida también hay elementos socioemocionales que permiten definitivamente que el cerebro procese mejor y desborde en la producción neuroquímica más elementos de bienestar. El segundo elemento del que voy a hablar aquí tiene que ver con la gestión de la energía, cómo un docente gestiona la energía del organismo y tiene claridad que tenemos ciclos que se corresponden con lo que llamamos los ciclos circadianos, pero que además tienen que ver con la naturaleza del planeta, cuando se produce la luz de forma natural y cuando se produce la oscuridad. Ahí tendríamos que hablar de la producción de la melatonina, que es llamada también la serotonina nocturna, o en qué momento del día puede producirse ciertos neurotransmisores como la acetilcolina o la serotonina. Entonces, nuestro plan tiene que responder a eso. Por lo tanto, tercer elemento tiene que ver con la fuerza del yo. Veamos primero lo que estaba explicando. Las fuentes de energía. Allí tenemos en la lámina 4 elementos que allí que son importantes. Uno, la nutrición, por supuesto. En un momento se hablaba solamente de nutrición para músculos y huesos y crecimiento del individuo. Para nadie se hablaba de que había alimentos para el cerebro, que el cerebro necesitaba ciertos nutrientes y que ciertas poblaciones, cuando le faltan esos nutrientes, no tienen desempeños cognitivos tan brillantes como lo tuvieron ciertas civilizaciones donde había una dieta completa, rica en nutrientes como el magnesio, el zinc, el ácido fólico, bueno, que las proteínas animal para formar todas las estructuras cerebral. La nutrición tiene que ver también con un proceso cultural de la familia, del clan, que está asociado al cuidado humano. Y por eso es bien importante pensar de que no basta el alimento, sino que tiene que estar acompañado del amor y del cariño y de lo que significa cuidar al otro. El sueño, porque durante el sueño se reparan muchas áreas del cerebro, se reorganiza el aprendizaje, el cerebro a través, gracias a la melatonina, desecha ciertos aprendizajes y como que reestructura las redes neuronales para que pueda seguir el organismo en funcionamiento. Oxigenarse, por supuesto, cuando empieza a fallar la oxigenación del cerebro, ya tenemos una falla bien importante, y recuerde cómo de alguna manera en ciertas etapas de la vida necesitamos tomar ciertas personas, no todas, medicamentos para mejorar la oxigenación del cerebro. Y cierro con lo que yo llamo higiene, pero no higiene en términos de limpieza, porque también hablo de la higiene en términos tecnológicos, como definitivamente hay que enseñar que nuestros adolescentes, nuestros niños, incluso nosotros como adultos, respetemos cómo el cerebro realiza mejor estos procesos, por ejemplo, en la oscuridad. Entonces hay que hacer higiene de los equipos tecnológicos durante la noche, porque la luz blanca afecta la producción de melatonina.
El segundo grupo de elementos es el paquete que yo llamo gestión de la energía. Es decir, cómo en el aula, una vez que he garantizado que en la familia o en la escuela, los elementos de la primera etapa están garantizados. Es decir, la nutrición, el sueño y la higiene junto con la oxigenación. Y aquí hay que trabajar estos elementos. El primero, cuerpo en movimiento. Entonces, mi concepto, lo que históricamente habíamos llamado gimnasia cerebral, tenemos que pasar al que el cuerpo tiene que moverse. Ahí tendría que recomendar el libro de Neurociencia del Cuerpo de Nazaret Castellano, brillante, de cómo el organismo esculpe al cerebro, y entonces pasamos de esa separación tan terrible bueno, que cultivar la mente no tenía nada que ver con el cuerpo. Y a lo mejor los griegos tenían una razón, bueno, que se adelantó muchos siglos: cuerpo sano, mente sana. Y cuando hablamos de cuerpo en movimiento, que estamos estableciendo el área del cerebro donde están representadas todas nuestras redes neuronales, lo que llamamos el homúnculo humano en los lóbulos parietales, pero que las conexiones del movimiento no solamente están ubicadas en una parte del cerebro, sino que yo necesito la propiocepción, por ejemplo, la motricidad fina para la lectura, tiene que ver con un proceso oculomanual muy importante y que además tiene que ver con la pinza, que es parte de nuestra evolución como humano. Es decir, que el proceso de aprendizaje de lectura y escritura no es simplemente un proceso que se da entre los 6 y los 7 años de una manera natural, sino que es un proceso biológico evolutivo que tiene el proceso natural, que gracias a todo el residuo evolutivo que tenemos ahora nos permite que alcancemos la lectura o el aprendizaje de un idioma de una manera relativamente más rápido que en otros momentos históricos. Hay tres procesos que tienen que estar juntos y que nosotros los docentes tenemos que tener mejores capacidades para atender. Sería la atención, y en la atención, bueno, desde la atención focalizada o la atención que se refiere a lo que llamamos multitask. Es bien importante porque yo creo que esta generación en estos momentos históricos tiene más problemas con focalizar la atención. Es decir, hay tantos elementos estimulantes que un niño es capaz de estar atendiendo el WhatsApp, ver televisión, hacer un dibujo, hacer la tarea, y cuando le preguntas, está atendiendo a todos esos, y además te puede contar lo que está pasando en cada área a las 5 o a las 7 cosas que está haciendo. Pero cuando le pedimos que se concentre en un problema matemático o en la lectura de un texto, allí ese tiene dificultades. Dice, me siento aburrido, no lo quiero hacer. Entonces probablemente nosotros tenemos que mejorar cómo podemos atender a que el niño, el adolescente o un individuo de este momento histórico tenga mayores competencias para focalizar la atención, porque bueno, es un proceso evolutivo muy importante para el aprendizaje. La percepción, que sí es un proceso muy individual y que depende de la historia personal de cada persona, y luego un proceso que descuidamos mucho por criticar y además asimilarlo como un proceso de la teoría conductista. Incluso a veces insultamos a alguien: tú eres un conductista, memorista, y ahí mezclamos dos cosas que no tienen una nada que ver. Ningún teórico conductista habló en términos de la memoria o del memorismo. Lo que sí tenemos que atender, que no se produce el aprendizaje si no hay buena memoria. Entonces tenemos que hacer muchísimos ejercicios de memoria y no confundirlo con memorización mecánica. Luego cerramos este grupo de elementos con lo que llamamos estimulación multisensorial. Todas nuestras estrategias de aprendizaje tienen que estimular todas las áreas del cerebro, tienen que estimular las redes del lóbulo frontal, esa corteza de asociación del lóbulo frontal, la corteza de asociación de la parte parietal, la corteza de asociación de los lóbulos temporales, con todo lo que tiene que ver con la comunicación, la corteza de asociación de la parte visual, entender que la
localización de ciertos aprendizajes corresponden a ciertas áreas del cerebro y eso nos puede dar pistas. Si el área de aprendizaje de la matemática está en el área que corresponde al área 40, 39 y 41, lo que significa que está más cerca del lóbulo temporal, del lóbulo parietal y del lóbulo visual, y nosotros nos empeñamos en explicar matemática en términos de solamente el lóbulo frontal. Por eso es bien importante que todas nuestras estrategias tengan una estimulación no solamente de los sentidos externos, sino también de los... Y cierro con un elemento esencial. O importante o maravilloso, y tiene que ver mucho con lo que llamamos neurodiversidad o la individualidad que hay que respetar de cada ser humano, que sea capaz de producir su propio proyecto de vida, de descubrir por qué está en el mundo y cuál es su fin en el mundo. Y ahí tenemos el mundo de las emociones. Entonces yo creo que ahí podemos utilizar todo lo que estamos hablando en estos momentos de habilidades socioemocionales, teorías que hay sobre inteligencia emocional. Yo recomiendo el modelo de Barón, que tiene 5 constructos, y cada constructo tiene 3 elementos. Cuando uno revisa ese modelo, ve cómo puedes encontrar actividades para mejorar el desempeño socioemocional de un niño o de un adolescente que están en proceso de formación. Y para que se produzca un cerebro brillante, o sea, para que entendamos qué es la mielinización del cerebro. El cerebro es el último órgano en madurar, en el ser humano, y solamente madura no como proceso biológico como ocurre en ciertos órganos, sino que la madurez del cerebro se produce por la riqueza de las relaciones socioemocionales en la que está inmerso esa persona. Estrategias múltiples que tienen que ver no solamente estrategias que están basadas en los sistemas representativos que en algún momento se hicieron teoría para decir que somos visuales, que somos kinestésicos, que somos auditivos, y dejábamos mucho sentido fuera del modelo. Entonces, por lo tanto, cuando un modelo está incompleto porque no considera todos los factores, ahí tenemos que mirar si la teoría no le hace falta otro enfoque para poder lograr lo que llamamos en estos momentos una educación integral. Hay un conocimiento que probablemente no tenemos aparatos para medir las ondas cerebrales dentro del aula, pero es fascinante como Lipton presenta ejercicios para producir o estimular ciertas ondas cerebrales. Las ondas cerebrales, en términos de estudio científico, lo que nos explican es cómo nuestras conexiones, la energía que se produce en el cerebro puede estar identificada dentro de cierto aparato, en ese poco de líneas que conocemos, y bueno, allí vemos que las ondas gamma son muy rápidas, y nosotros identificamos que cuando alguien está en onda gamma, está concentrado, perdió la noción del tiempo, está en una producción creativa, fascinante, muy innovadora, o en la profundidad de resolver un problema matemático. Pero tenemos las ondas betas que también son muy claras, son como muy lóbulo frontal, hay mucha conciencia de lo que está pasando, mientras que las ondas alfa y las ondas tita están relacionados con procesos de concentración o imaginación o visualización profunda. Entonces nosotros podemos organizar el aprendizaje del cerebro, las curvas de aprendizaje, las famosas campanas de Gauss del aprendizaje, en términos de cuáles ondas son más convenientes para la primera etapa del aprendizaje, cuáles ondas son más convenientes para la segunda y cuáles para cerrar. O recomendar en la casa, porque es importante realizar horarios, rutinas en ciertas etapas de la vida para mejorar los desempeños. Y yo quiero cerrar con un elemento muy importante, y es el tema de la espiritualidad. Durante toda la historia humana y en todas partes que ha florecido una civilización o que el hombre ha pasado, la cultura o los estudios no pueden negar que ese hombre ha tenido contacto con temas
sobre lo trascendente o la interioridad profunda o los fines que están relacionados con los valores. Por lo tanto, el tema de la espiritualidad no puede sacarse del aula si nosotros queremos formar a un hombre integral. Actualmente contamos con sendas investigaciones en el área de la neuroeducación. Por ejemplo, lo que corresponden al área de la enseñanza de un segundo idioma. Son importantísimos porque nos hablan de neuronas con las que nacemos desde pequeños, que tienen unas capacidades biológicas para la enseñanza del segundo idioma. Y si no se usan en el momento adecuado, antes que ocurra una poda sináptica, perdemos esa capacidad. Entonces, es un error, por ejemplo, en Venezuela, tener la enseñanza de un segundo idioma en la tercera etapa. Tenemos que inmediatamente saber lo que nos dice la neurociencia y trasladarla al área donde corresponde, donde el cerebro aprovecharía mejor sus competencias de neuroplasticidad. También tenemos investigaciones que hablan sobre la enseñanza de la matemática. Hay artículos completos sobre las áreas del cerebro que codifican el aprendizaje lógico matemático, el aprendizaje de la comprensión del espacio, de la línea del tiempo, de lo abstracto, de la concepción o de cómo elaboramos conceptos mentalmente. Esa es otra área que tiene muchísimos artículos científicos comprobados que nos dan pistas de cómo podemos aplicar la neurociencia en el habla. Otra área de mucha productividad es lo que se refiere a la lectura. Y ahora últimamente han aparecido artículos que hacen referencia a cómo el cerebro queda totalmente modificado por todo el aparataje de inteligencia artificial o de la exposición de nuestros niños y de los adolescentes al mundo tecnológico y lo que esto puede estar causando como daño al cerebro. Bueno, decimos daño no, porque a lo mejor es un cambio evolutivo, pero sí teníamos que pensar que hay muchas capacidades que evolutivamente hemos logrado y que se podían perder en términos si le dejamos todo el procesamiento cognitivo a las computadoras. Ahora quiero presentarles, porque el tiempo es bastante limitado, pero estoy totalmente a la orden si quieren conocer de estos artículos en el área de creatividad, en la parte del arte. En creatividad hay una enorme investigación de cuáles son las áreas del cerebro que participan en la creatividad y qué tenemos que hacer. Quiero hablarles de estos libros, títulos y autores. Nikki Hayes, Tu cerebro y tú, un manual sencillo de neuropsicología. Mila Kawe tiene el cerebro feliz, aprende a utilizar las herramientas que hay en ti. Eso nos ayudaría a trabajar lo que tiene que ver cómo producir bienestar mientras se aprende. Hay otros que tienen otro título, pero que tienen mucho que ver con el cerebro. José Antonio Marina y Carmen Pellicer, Carmen vino con nosotros a la Asociación Venezolana de Educación Católica. Hay un libro que me fascina que se llama La inteligencia que aprende. La inteligencia ejecutiva explicada para los docentes. Es un libro brillante. Argentino Stanislas Daene tiene excelentes libros para trabajar con el cerebro, pero les recomiendo Cómo aprendemos, los 4 pilares con los que la educación puede potenciar los talentos de nuestro cerebro. Por supuesto, de todos los libros de la colección de Francisco Mora, el último, que se titula Neuroeducación y lectura, de la emoción a la comprensión de las palabras, nos da pista de cómo mejorar la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela. Tenemos Neurociencia en la escuela de Andrea Golding, una guía amigable y sin bla 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 para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje. Es importante porque a veces creemos que ser neuroeducador significa que tenemos que manejar muchas palabras, mucho aparataje técnico, mucho lenguaje y una jerga técnica que probablemente muchas veces no ayuda a los docentes a acercarse con mayor alegría al área de la neurociencia. Existe un libro para los docentes universitarios que me encanta también, se llama La docencia universitaria en clave neuroeducativa. Viejos problemas, nuevos retos, oportunidades para el cambio. De David Bueno, que es excelente cuando pueden ver todos los videos que hay en YouTube con este doctor y este educador junto a Ana Forés, que lleva la cátedra de neuroeducación en la Universidad de Barcelona, al igual que en la Universidad de Ulm de Alemania. Neurodidáctica y
Enjoyfleet, que es una investigación del doctor Santiago Restrepo Garizábal de Colombia, junto al doctor Jonar del Sol Ávila. Aprender puede ser divertido, son como la aplicabilidad de la neurociencia al mundo educativo. Este de reciente data, Neurociencia del Cuerpo de Nazaret Castellano, cómo el organismo esculpe al cuerpo, también es un libro fascinante. Y también tendríamos que buscar que hay una serie de libros que nos ayudan a entender la parte de alimentación, como alimentación y neurología y alteraciones de las conductas que nos hablan sobre los nutrientes específicos del cerebro. También hay unos libros dedicados a la alimentación para prevenir las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, que nos pueden ayudar a trabajar. Todos los libros de investigación cognitiva con cerebro también nos pueden ayudar. Garner y Goleman han actualizado todos sus libros sobre inteligencias múltiples, inteligencia emocional, pero con la perspectiva cerebral. Eso también es una oportunidad enorme. También podríamos ver los textos que corresponden al área de investigación de neuroeducación de varios países latinoamericanos. Hay una investigación chilena que fue la única inversión que hizo la OPSE para una investigación de neurocerebro en Latinoamérica en el 2009. Está disponible en internet, de un grupo chileno que hizo una investigación y fue financiada, y en ese momento ellos hicieron una recopilación de todo lo que pasaba en neurociencia en Latinoamérica. Por supuesto, también les voy a recomendar mi tesis, que les voy a colocar el link donde hay un explicado con mayor detalle y con todos sus anexos y las referencias utilizadas del modelo del corpus teórico de neuroeducación, de neurociencias educativas contextualizadas. Y pronto les llegará la publicidad del diplomado de neurodidáctica que estamos abriendo en conjunto, la Escuela de Formación de la BET con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ya estamos abriendo los cupos, la inscripción va a ser virtual y tendremos un grupo presencial en la ciudad de Caracas. Bueno, me despido de ustedes y abro el espacio para la conversación, para las preguntas que quieran hacerme y yo pueda responder a partir de este momento. Muchísimas gracias.